Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tercer microlearning de una serie de 3 microlearnings que hemos estado dando últimamente. Mi nombre es Oriol Raduà, soy responsable de proyectos de control de humos en el departamento de proyectos de Sodeca. Y hoy voy a hablar de evacuación de humos en cámaras frigoríficas, compatible con el aislamiento térmico necesario para la operación de la cámara. Voy a cerrar un poquito la pantalla. Así pueden ver más perfectamente la presentación. Pues ahora, sin más, empiezo con la presentación. A nivel de temática o índice, hablaremos de los sistemas de control de temperatura y evacuación de humos en cámaras frigoríficas. A partir de ahora, los sistemas de control de temperatura y evacuación de humos les mencionaré como sistemas de control de humos, para hacerlo más corto. Hablaré sobre la guía de sistemas de control de humos en cámaras frigoríficas, del marco reglamentario, de tipologías constructivas de naves con cámaras, objetivos del diseño del sistema de control de humos, de la temperatura de operación en la cámara frigorífica, de soluciones constructivas del sistema de control de humos en cámaras frigoríficas. Simplemente un recordatorio luego que tenemos una herramienta en nuestro software KickFan para el cálculo de sistemas de control de humos con extracción mecánica según la UNE 23585 y finalmente la compuerta Bridge Flap para ser instalada en cámaras frigoríficas para poder hacer la extracción de humos conectada a un extractor certificado de humos. ¿De acuerdo? Veo alguna pregunta. Las preguntas, si acaso, las responderé todas al final, pero sí que pondré al final de todo, colgaré la presentación en formato PDF. Ya que veo ahora aquí las preguntas, sí que les agradecería si alguien puede contestar, si se oye bien, si no hay ningún problema de sonido ni de visualización de la presentación, y así podemos seguir. Sí, perfecto, pues muchas gracias, Carlos. Vamos con ello. Tradicionalmente, en el caso de cámaras frigoríficas, se ha evitado cometer el diseño del sistema de control de humos necesario reglamentariamente debido a ciertos motivos, ¿no? Primero de todo, la existencia de un doble techo, el techo de la propia cámara y el techo de la cubierta de la nave, con un espacio entre ellas, que le llamamos el plenum. La existencia también de bajas temperaturas en el interior de la cámara que pueden tener un efecto considerable, reduciendo la flotabilidad de los humos y dificultando, por tanto, su evacuación. La dificultad física para trasladar los humos generados en un incendio en el interior de la cámara frigorífica hacia el exterior, en comparación con la simplicidad de los sistemas de control de humos en edificios industriales convencionales. La necesidad de prestaciones de aislamiento térmico que se precisan para cualquier equipo que se instale en la envolvente de la cámara frigorífica para evitar elevadas pérdidas energéticas. Y finalmente, que tampoco no existía ninguna guía técnica para el diseño de los sistemas de control de temperatura en cámaras frigoríficas. En 2022, el Clúster de Seguridad contra Incendios de Cataluña publicó esta guía que ven aquí la portada, sobre control de humos en cámaras frigoríficas. Esta guía ya ha sido reconocida por Bombers de la Generalitat como guía técnica sobre prevención y seguridad en materia de incendios en el marco de la Ley 3 del 2010. Está disponible gratuitamente en la web del Clúster de Incendios, en este link que ven ustedes aquí, tanto en catalán como en castellano. Por lo tanto, si la quieren descargar, pues creemos que es una guía muy recomendable para poder acometer con garantías un sistema de control de humos en una cámara frigorífica. A nivel reglamentario, tenemos por un lado pues el RESCIA, nos exige sistemas de control de temperatura según la norma UNE 23585, en actividades de producción de riesgo intrínseco alto y superficie construida mayor o igual a 1000 metros cuadrados, de riesgo intrínseco medio y superficie construida superior o igual a 2000 metros cuadrados, y en actividades de almacenaje de riesgo intrínseco alto y superficie construida mayor o igual a 800 metros cuadrados y de riesgo intrínseco medio y superficie construida mayor o igual a 1000 metros cuadrados.
En la guía se toman las siguientes consideraciones con relación a la cobertura de los sistemas de control de humos en establecimientos industriales con cámaras frigoríficas. Por un lado, nos dice que las cámaras frigoríficas que cumplan estos requisitos que hemos visto anteriormente por ellas mismas deberán disponer de un sistema de control de humos diseñado de acuerdo con la norma UNE 23585, que proteja su interior, así como también el espacio entre el techo de la cámara y la cubierta de la nave, en caso de existir, del pleno. Y segundo, las cámaras frigoríficas de menor superficie a estas que hemos visto, que estén integradas en sectores que cumplan con los requisitos anteriores, deben disponer de un sistema de control de humos diseñado, si el sector debe disponer, como hemos visto antes, de un sistema de control de humos diseñado según la norma UNE 23585, pero las cámaras tienen menor superficie, las cámaras deberán disponer de un sistema de extracción de humos en su interior de acuerdo al apartado 2.2 de la guía. Este apartado 2.2 nos dice que cuando no se requiere este sistema de control de humos según la norma 123585, se puede, el REST-EA dice que determina que se pueden disponer aberturas en los sectores dimensionados a razón de lo que vemos en esta tabla, ¿no? En actividades de producción de riesgo medio alto sobre rasante, pues 0,5 metros cuadrados por cada 200 metros cuadrados de área. En actividades de producción de riesgo medio alto bajo rasante, 0,5 metros cuadrados de abertura cada 150 metros cuadrados del establecimiento, o en este caso de la cámara. En actividades de almacenamiento con riesgo medio alto sobre rasante, 0,5 metros cuadrados por cada 150 metros cuadrados de cámara, y en almacenamiento con riesgo medio alto bajo rasante, 0,5 metros cuadrados por cada 100 metros cuadrados de cámara. Pero el REST-EA no nos indica ratios para la ventilación mecánica. La guía sí que entra en este tema de los ratios de ventilación, en caso de hacerlo con ventilación mecánica, y nos habla más o menos, pues siguiendo el mismo esquema, que en producción medio alto sobre rasante 6 renovaciones hora, en producción riesgo medio alto bajo rasante 9 renovaciones hora, en almacenamiento medio alto sobre rasante 9 renovaciones hora y en almacenamiento medio alto bajo rasante 12 renovaciones hora. Por lo que se refiere a la capacidad calorífica de los materiales, tanto para la determinación del nivel de riesgo según REST-EA, como para la cuantificación de la tasa de calor liberada por el incendio kilovatios metro cuadrado, utilizando para el cálculo del sistema de control de humos de acuerdo con la UNE 23585, la guía del CRUSIC toma las siguientes consideraciones. Por un lado, lee de la instrucción técnica complementaria del Bombers de la Generalitat, la SP107 del 2008, que dice sobre cálculo de la carga de fuego en actividades de almacenaje y dice que el cálculo de la carga de fuego para determinar el nivel de riesgo intrínseco debe incluir no solo los materiales almacenados en la cámara, sino también necesariamente la aportada por los materiales de los cerramientos de la cámara frigorífica. Paredes, techo, por ejemplo el plafond pier, tiene un poder calorífico de 24,6 megajulios kilogramo. ¿De acuerdo? Este es un tema importante, no solo lo almacenado dentro de la cámara, sino también toda la envolvente de la cámara, de cara al cálculo del nivel de riesgo. Y también nos dice que en relación con los materiales almacenados, no se prevé la posibilidad de considerar una carga de fuego diferente por el hecho, cuando se dice diferente, se refiere a menor, por el hecho de tratarse de materiales en estado de congelación, y en caso de prever esta posibilidad, se deberá desarrollar un proyecto basado en prestaciones como alternativa al método prescriptivo, según recoge el REST. Como tercera puntualización, asimismo, en caso de realizar el diseño prescriptivo del sistema de control de humos de acuerdo con la norma UNE 23585, tampoco se prevé la posibilidad de considerar tasas de calor liberada por el incendio diferentes, menores, vaya, de las indicadas en esta norma por tratarse del material en estado de congelación o por el hecho que los materiales puedan liberar agua por descongelación o secado en caso de incendio. En relación a las diferentes tipologías que nos encontramos, ¿no? Si bien en algunas ocasiones el edificio nave industrial configura geométricamente la propia cámara frigorífica, lo más usual no es así, sino que es
disponer de una o varias cámaras frigoríficas en el interior de la envolvente tradicional del nave industrial. Y se prevé habitualmente pues, un plenum, una distancia, un espacio entre el techo de la cámara y el techo de la nave, típicamente previsto para la ubicación de las instalaciones. ¿De acuerdo? Aquí vemos diferentes tipologías que nos podemos encontrar. Por ejemplo, una nave industrial con una sola cámara y con una configuración de un solo sector de incendio. Una nave que es un solo sector de incendio con múltiples cámaras en su interior. Una cámara autoportante que por lo tanto es propiamente cámara y el propio edificio. Otros casos en que tenemos una nave con múltiples sectores de incendio y dentro de estos sectores puede haber más de una cámara y en este caso la sectorización a nivel de cámara se realiza pues, por algunas paredes en estos casos, ¿no? Estas de aquí que vemos en vertical y horizontal, pero también porque el material del techo de la cámara puede ser sectorizador. En otros casos tendremos más de un sector de incendio, pero el techo no tiene esta función sectorizadora, sino que son las paredes que van desde el suelo hasta el propio techo de la cámara. Y luego también nos vamos a encontrar con situaciones en que cada una de estas cámaras puede ser un sector de incendio, ya sea porque las paredes y techo de la propia cámara tienen esta propiedad sectorizadora o porque las paredes de sectorización van desde el suelo hasta el propio techo de la cámara. Dada que la guía de diseño del CLUSEC contempla como uno de los objetivos ineludibles para el sistema de control de humos la ayuda a las operaciones de lucha contra incendios, se determina que la temperatura de la capa de humos, la temperatura media de la capa de humos, no podrá superar en ningún caso los 200 grados. Asimismo, la altura libre de humos deberá ser por lo menos de 2,5 metros o la que se determine para protección de bienes, ¿no? Siempre que hablamos de protección de vidas humanas hablamos de estos 2,5 metros, pero si además añadimos el objetivo de protección de bienes, pues tendremos que dar una altura mayor libre de humos. Si es en aplicación de la norma 1.23585, pues tendremos que ir 0,5 metros por encima del almacenamiento. Y si es un proyecto que se admite, pues, por ejemplo, en Cataluña a la ISP 129, la Instrucción Técnica Complementaria ISP 129, en caso de almacenamiento de materiales en alturas, pues nos permite ir hasta 2/3 de la altura de almacenamiento. Sin olvidar, por eso, la limitación que pone la 23585 de que la altura libre de humo sea al menos 1/10 de la altura total del edificio. Como regla general, para satisfacer el requisito de mantener una temperatura en la capa de humos por debajo de los 200 grados, según se recoge en el apartado anterior, es imprescindible, según la guía, disponer de una instalación de extinción mediante rociadores que permita controlar la temperatura de los humos. En caso de prever un sistema de ventilación natural, según la 23585 de la del 2017, se considera que la temperatura de la capa de los humos será la misma que la temperatura de los rociadores. Y según la 23585 del 2017, si vamos a un sistema de ventilación mecánica, la temperatura será la promedio, mediante la temperatura promedio de la capa de humo será la que se calcula con esta expresión que vemos aquí, que no deja de ser una media ponderada entre la parte digamos, de la área de operación de los rociadores. Ahí se considera la temperatura entrando del penacho entrante en la capa de humos, y en el resto, fuera de lo que sería el área de operación de los rociadores, ahí se considera como temperatura la área de tarado de los rociadores, ya que si se supone que están fuera del área de la operación no habrán saltado, por lo tanto, como máximo, será esta temperatura de tarado de los rociadores. Con relación a la temperatura de operación de la cámara, se puede diferenciar entre dos posibles escenarios: temperatura interior igual o inferior a 0 grados, estaremos de congelación, o temperatura interior superior a 0 grados y estaremos hablando de refrigeración. Decir que la baja temperatura interior puede tener efectos sobre la flotabilidad de los humos en caso de incendio, y que el aire exterior que se introduce en la cámara para compensar el humo evacuado de la misma se enfriará debido a la inercia térmica existente en la cámara, ¿no? Ya no solo es el propio aire que inicialmente pues, tiene esa temperatura fría, pero también
todos los materiales almacenados tendrán esa temperatura baja y, por lo tanto, tendrán esa inercia, y cuando entre ese aire de reposición, pues al entrar en contacto con todos esos materiales almacenados, pues se van a enfriar. Dicha baja temperatura en el interior de la cámara y en consecuencia del aire que se incorpora al penacho de humo en el proceso de ascensión de este hacia el techo de la cámara conlleva un incremento de la densidad de dicho aire. ¿De acuerdo? Es decir, actualmente ya sabéis que básicamente el aire que llega, el humo que nos llega a la capa de humo es básicamente masa, es aire, ¿no? Más todos los productos de combustión, y como más fría sea pues este aire que va entrando en el penacho, pues evidentemente también más fría será la temperatura media de la capa de humo. Decir que ambas, la temperatura y la densidad de aire, deben tenerse en cuenta al utilizar las fórmulas para la determinación de la superficie aerodinámica de evacuación en caso de ventilación natural o del caudal de extracción en caso de ventilación mecánica. En el caso de sistemas de ventilación natural que basan su funcionamiento en la fuerza ascensional de los humos, debido a su elevada temperatura y, por tanto, baja densidad respecto al aire ambiente, este factor puede llegar a ser crítico e imposibilitar el correcto funcionamiento del sistema. Durante la creación o la redacción de la guía se realizaron pues una serie de simulaciones CFD, simulaciones de fluidodinámica computacional, para un poco ver qué pasaba con estos sistemas de control de humos cuando teníamos estas temperaturas bajas en el interior de la cámara y además con esa temperatura inicial de lo almacenado también a baja temperatura y evidentemente pues teniendo esa inercia térmica. Y se vio que en algunos casos, en lugar de salir el humo por los exutorios, salía por la puerta que tendría que haberse sido para la entrada de aire de renovación. Estos humos tenían mayor densidad incluso que el aire ambiente y pues en lugar de salir por arriba, pues el humo salía por abajo. También se vio que el tiempo para alcanzar una visibilidad suficiente para la intervención de bomberos se reduce cuando se utiliza extracción forzada en contraposición a extracción natural, ¿de acuerdo? Se dicen en estos CFDs, pues se analizaba, pues a partir de un momento, cuando entraba en funcionamiento el sistema, tanto fuera en natural como en mecánico, en qué momento ya subía suficiente la capa de humos como para que fuera posible la intervención de los bomberos, y se vio esto, ¿no? Que en mecánico, pues ya los tiempos eran menores, ¿no? Realizar el diseño según los criterios de cálculo de la UNE 23585 no aporta suficiente ventilación para el caso con protección con rociadores y extracción natural. ¿Vale? Con el tema de rociadores, aparte del arrastre, pues además había una mayor enfriamiento o no evolución del incendio y pues aún se daba más este fenómeno. Por lo tanto, se recomienda que para el diseño de sistemas de control de temperatura y evacuación de humo según la 23585, cuando existe un sistema de extinción automática con rociadoras, la utilización de sistemas de ventilación mecánicos, pues se recomienda la utilización de sistemas de ventilación mecánicos en el caso de cámaras de congelación, ¿de acuerdo? Es decir, quedó muy claro en estas simulaciones para el caso de congelación. Seguramente en alguna revisión futura también se está haciendo el análisis para casos de refrigeración, de la comparativa entre extracción natural y extracción mecánica. Bueno, a nivel de soluciones constructivas, se pueden hacer mediante salida conducida desde el techo de la cámara hasta la cubierta del edificio. Aquí tendríamos unas compuertas en la cámara y conductos hasta el extractor, en este caso de cubierta. Puede ser como un extractor con tipo de TH7 hatch que lleva además su compuerta y aislamiento térmico, o un ventilador, un extractor de cubierta tipo el THT roof, que en este caso extracción vertical. También se puede hacer con ventiladores de pared, en este caso, en este ejemplo, por ejemplo, pues con la compuerta de cámara más un ventilador de pared tipo THT wall, además con su propia compuerta también. Bueno, se pueden hacer distintas combinaciones de ventiladores y compuertas, ¿no? En este caso tenemos ventiladores de cubierta con compuerta de cámara y tenemos para cada ventilador de cubierta una compuerta de cámara. Pero también podríamos hacer que tener más de una compuerta de cámara con un solo
ventilador de cubierta. O podríamos poner compuertas de cámara, ventiladores de extracción certificados a temperatura, pero no de cubierta, y poner sistemas de aeradores naturales en cubierta, conectados al conducto, o directamente una compuerta en cámara con un ventilador de extracción y un conducto directamente al exterior. En caso de ser necesario también el control de humos en el plenum, se debe calcular y diseñar de forma independiente al de la cámara. En este caso vemos, ¿no?, pues lo que teníamos en cámaras y aparte el sistema de control de humos para el plenum. Pero también se puede hacer con un solo sistema si usamos compuertas de control de humos en los conductos verticales. ¿De acuerdo? Es decir, si el incendio se produce en la cámara, se abrirían lo que veremos más adelante, que son las fridge flap, que son estas compuertas de cámara, y permanecerán cerradas las compuertas de control de humos de los conductos verticales. Pero si el incendio se produce en el plenum, se mantendrán cerradas las fridge flap, las compuertas de cámara, y se abrirán las compuertas de control de humos instaladas en los conductos verticales que extraerán el humo de esta parte del plenum. ¿De acuerdo? Según proyecto, se puede optimizar el número de extractores pues usando todo este sistema de compuertas, ¿no? Podemos incluso conectar varios extractores a varias compuertas y lo que podemos hacer, pues, imaginemos que tenemos incendio en esta cámara, solo abrir las compuertas de cámara de esta cámara, las demás cerradas y también cerradas las de control de humos de los conductos verticales. Y si tenemos incendio en el plenum, pues abriríamos estas y mantendríamos todas las otras cerradas. Aquí vemos una imagen un poco pues, de posibles tipos de extractores de tejado, las compuertas de cámara y las compuertas de control de humos para ser instaladas en conductos verticales. Por lo tanto, ya dependiendo del proyecto, número de cámaras, sectores, etcétera, se puede hacer un estudio para optimizar el número de extractores que se puedan necesitar. También se puede realizar la extracción mediante aberturas en el techo de la cámara y evacuación por cubierta o fachada desde el plenum, desde aquí. Esta solución permite compatibilizar el control de humos de la cámara y el del plenum de sobre cámara. Y también tenemos el caso en que tengamos la cámara autoportante y que directamente tengamos pues, la compuerta de cámara y justo detrás pues, ya el ventilador de extracción. Solo recordarles que en nuestro software QuickFan, en la parte de herramientas, pues disponemos de una herramienta de evacuación de humos muy fácil de usar según la UNE 23585 del 2017, eso sí, es decir, que solo para casos de extracción mecánica, ya que nosotros le digamos extracción mecánica, pues es simplemente solamente para cálculo del caudal necesario de extracción para caso de ventilación mecánica. Y ahora les voy a hablar un poco de la fridge flap, esta compuerta que diseñamos ya hace unos años para la extracción de humos en cámaras frigoríficas, manteniendo las propiedades de referencia térmica de las cámaras. ¿De acuerdo? Le llamamos fridge flap, primero de todo, y es una compuerta homologada como accesorio del extractor de humo según la EN 12101 parte 3, por tanto, es homologada para extracción de humos, se va a conjunto con el extractor mecánico de humos. Tiene un aislamiento de 90 milímetros de poliuretano inyectado clase B conforme a la UNE EN 13501. Además, la perfilaría de aluminio es con rotura de puente térmico y así la resistividad térmica del conjunto es menor a 0,2 vatios por metro cuadrado. Kelvin. También tiene una junta de estanqueidad perimetral de doble cámara de aire, que es una clase ED, perdón, según la N12207. Lleva una resistencia calefactora con un consumo de 40 vatios metro para evitar la congelación de la junta de estanqueidad. Esta congelación igual no permitiría que el actuador abriera la compuerta, pues tenemos esta resistencia calefactora. Decir que la lleva por defecto la compuerta, pero que solo es necesaria conectarla en cámaras de congelación, no en cámaras frigoríficas. La compuerta fridge flap es apta para cámaras de frío y de congelado, desde 4 a menos 18
28 grados centígrados. Lleva finales de carrera para la monitorización de la puerta abierta o puerta cerrada. También tiene un sistema de apertura manual en caso de avería y el actuador de cadena con una fiabilidad superior a los 11.000 dobles ciclos de apertura y cierre. El tiempo de abertura es de 30 segundos. Se puede instalar en posición vertical y en posición horizontal. Lleva un acabado anticorrosivo en aluminio extruido. El color es el RAL 9010 y se suministra con embellecedores para rematar el agujero en el panel. Se debe realizar en el panel frigorífico y es adaptable a cualquier grosor de panel con un máximo de 120 milímetros. Decir que esto es lo que viene por defecto. Si no se dice nada, el embellecedor, es decir, si voy a la siguiente, el perfil en L ajustable al grosor del panel, pues por defecto es para un máximo de 120 milímetros. Pero si se pide bajo demanda, también se puede suministrar para mayores grosores. Hemos suministrado para grosores de 200 milímetros de cámara tranquilamente. En este esquema de aquí o en esta fotografía podemos ver lo que sería el panel de la cámara. La cámara va sujetada por debajo del panel. Luego pues lleva un embellecedor y este perfil aquí para rematar el agujero que se realiza en el panel de la cámara. Este perfil que va sujeto al panel de la cámara pues va con tiene rotura de puente térmico. En esta parte de aquí, que sería justo donde tenemos la junta esta de estanqueidad, tenemos la resistencia perimetral, ¿de acuerdo? Aquí está la junta de estanqueidad de doble cámara de aire. Aquí tenemos lo que sería la compuerta que abre con el aislante de 90 milímetros. Digamos, se abre gracias a estas bisagras de aluminio y el actuador, que ahora veremos en la siguiente diapositiva. Y por dentro de la cámara también lleva un embellecedor pues, para su buen acabado por el interior de la cámara, ¿de acuerdo? Esto es como la veríamos por el interior de la cámara con este embellecedor, ¿de acuerdo? Y aquí vemos el actuador de cadena, los finales de carrera. Este sería el final de carrera de compuerta cerrada y este el final de carrera que nos indica la compuerta abierta. Y esto de aquí sería para en caso de pudiera haber algún fallo con el actuador o alguna cosa que impidiera su abertura, pues se puede acceder por arriba y tirar de este cable para desenganchar el actuador y poder hacer una apertura manual. Bueno, como características, un poco ya lo he hablado, pero que el actuador pues, da una confiabilidad superior a 11.000 ciclos dobles, va con apertura motorizada, pero con esa posibilidad de apertura manual en caso de avería, lleva tema de señalización, es decir, de monitorización de puerta abierta o cerrada con los finales de carrera, lleva una junta de estanqueidad de doble cámara de aire, pues permite un aislamiento gracias a este panel de grosor de 90 milímetros y con perfiles de aluminio con rotura de puente térmico. Lleva el tema de la anticongelación de la junta gracias a la resistente calefactora perimetral y que permite su instalación tanto en refrigeración como en congelado. Hay dos tamaños de compuerta, la Fridge Flap 100 y la Fridge Flap 150. ¿De acuerdo? Con estas características técnicas, digamos, la potencia del actuador, pues 150 vatios, máxima corriente admitida de 0,7 amperios, la limitación de 230 voltios, con una protección de IP20 y con lo que se llama el time rating de 5% a 95%, por cada 5% de tiempo de actuación del actuador, pues tiene que estar 95% en paro. Aquí vemos las medidas de los dos modelos, el 100 y el 150. Para el caso del modelo 100, el hueco es de 850 por 850, ¿de acuerdo? Que sería esto de aquí, ¿vale? Para el caso de la 150 es de 1360 por 1360, 10 milímetros. Aquí vemos el peso, 44,75 kilos. Es compatible con todos nuestros extractores certificados a temperatura, tanto los de tejado como los
los de pared como, bueno, los que no son ni de tejado ni de pared, simplemente los tubulares para ser conectados en línea, ¿de acuerdo? Y tenemos un par de accesorios, el MT, es que se puede instalar encima de la cámara para conectarle luego el bitube de aquí, que luego nos permite conectarlo a un conducto circular, bueno, con la puerta es cuadrada, pues estos dos accesorios permiten la conexión a un conducto circular. Importante tener en cuenta las pérdidas de carga que suponen estas compuertas, ¿de acuerdo? Para caudales entre lo que vemos aquí, 5.000 y 25.000 metros cúbicos hora, pues podemos ir tranquilamente con la Fridge Flap 100, con máximo aquí tenemos las diferentes pérdidas de carga, y a partir ya de 30.000, pues ya recomendaríamos pasar a la 150, ¿de acuerdo? Hasta un máximo de 55, 57.000 metros cúbicos hora. En realidad se puede ir a más si, pues, si tenemos en cuenta pues, un extractor con mayores prestaciones, ¿no? Pero también a partir de cierto caudal, pues nosotros lo que recomendaríamos es poner más de una compuerta ahí conectadas al extractor. Y nada, hasta aquí la presentación. Creo que más o menos he conseguido hacerlo en el tiempo que se establece para este tipo de presentaciones cortas, de media hora. Y ahora lo que voy a hacer es compartir la presentación, a ver si la puedo cargar un momentito aquí en la parte que pueden ustedes ver de documentos. Aquí, sistemas de ventilación en cámaras frigoríficas, lo voy a cargar aquí. Vale, a ver, un segundito. Bueno, pues en principio está ya cargado y tienen que poder descargarla. Y bueno, a partir de aquí, nada, si ustedes tienen alguna pregunta, pues la pueden escribir aquí en la parte de preguntas que les salen en su panel y pues encantado de responderlas. Veo que de momento no aparecen preguntas. Bueno, esperaremos un par o tres de minutos más por si a alguien se le ocurre y si no, siempre pueden dirigirse a, bueno, a cualquiera de nosotros en Sodeca y estaremos encantados de responder preguntas por email si van surgiendo a medida que van surgiendo las preguntas con los proyectos. Bueno, nada, pues si no hay preguntas, pues vamos a dar por finalizada esta presentación. Y pues nada, muchísimas gracias por atender a la presentación. Espero que haya sido de su agrado y nada, y si... bueno, un momentito, que ahora sí que sale por aquí alguna... A ver. Vale, un segundo. Ajá, Santiago, muy buenas tardes. Para los plenos, buena pregunta. ¿Qué modelo de incendio? Bueno, aquí en principio tendríamos que ir a lo... Bueno, pues coger la 23585 y ver el que más se nos pueda adaptar. Realmente, pues en función de... Bueno, sabrás tú tanto más que yo, ¿eh? No hay, no hay mucho que decir en esto más que tenemos la 23585 y de allí el que nos parezca más adecuado. La verdad es que
es difícil de poder tener en cuenta, más teniendo en cuenta además que muchas veces ya lo sabemos, es difícil poder realizar realmente el sistema de control de temperatura y evacuación de humos cuando tenemos plenums de muy poca altura, ¿no? Y que si tenemos el incendio encima de la cámara, pues será bastante complicado de poder aplicar una 23585. Algún día lo debatimos, Santiago. Bueno, creo que no hay más preguntas. Pues nada, lo dicho, muchas gracias por su atención y bueno, por algunos de ustedes que veo que por aquí que ya nos conocemos, espero verles pronto, que estén todos muy bien y si no nos vemos, espero que pasen un muy buen verano.